Una mujer de 89 años acaba de memorizar 347 números aleatorios en menos de 5 minutos, mientras que su nieto, de 25 años, apenas puede recordar dónde dejó las llaves del coche esta mañana. ¿Qué sabe ella que tú no sabes? Y si te dijera que la diferencia no está en sus genes, ni en su alimentación, ni siquiera en su educación, sino en un simple movimiento que hace cada día durante exactamente 60 segundos. Hola, soy el doctor Javier Martínez, y durante las últimas 3 décadas como neurólogo, he sido testigo de algo que la medicina tradicional considera imposible. He visto a personas de 70, 80 y hasta 95 años recuperar una agilidad mental que perdieron hace décadas, mientras que otros, mucho más jóvenes, luchan por recordar el nombre de sus propios vecinos. Pero aquí viene lo más impactante. La técnica que están usando no requiere medicamentos, no cuesta dinero. No necesitas levantarte de tu silla y toma menos tiempo que preparar un café. Sin embargo, los efectos son tan dramáticos que cuando publiqué mis primeros resultados, 3 universidades me pidieron que replicara el estudio porque no podían creer los datos. Imagínate por un momento que pudieras recuperar esa claridad mental que tenías a los 30 años, que pudieras recordar nombres, fechas y conversaciones con la misma facilidad que cuando eras joven. Que pudieras caminar con seguridad, pensar con rapidez y expresarte con fluidez sin importar los años que tengas. ¿Te has preguntado por qué hay personas que a los 80 años manejan conversaciones complejas, recuerdan cada detalle de su juventud y se mueven con la confianza de alguien de 50, mientras que otras a los 60 ya batallan para encontrar las palabras correctas? La respuesta te va a sorprender porque no es lo que crees. Durante años, los científicos creyeron que el cerebro era un órgano estático que inevitablemente se deterioraba con la edad. Nos dijeron que las neuronas perdidas nunca se recuperaban, que el declive cognitivo era irreversible, que debíamos resignarnos a una mente cada vez más lenta y confusa, pero esa era la ciencia del siglo pasado. Hoy sabemos que estaban completamente equivocados. Pero antes de revelarte esta técnica revolucionaria, necesito que entiendas algo crucial. Durante años, yo mismo creí en la mentira más grande que nos han contado sobre el envejecimiento. Pensaba que los olvidos, la confusión mental y la pérdida de coordinación eran simplemente el precio que pagamos por vivir más años. Me gradué de la mejor universidad de medicina del país. Me especialicé en neurología en hospitales de renombre internacional. Publiqué investigaciones en revistas científicas prestigiosas. Y sin embargo, había algo que no podía explicar. ¿Por qué algunos de mis pacientes de 90 años tenían una mente más ágil que colegas míos de 50? ¿Por qué ciertas personas parecían inmunes al paso del tiempo mientras otras se deterioraban rápidamente? La medicina tradicional no tenía respuestas satisfactorias. Me hablaban de genética, de suerte, de factores inexplicables, pero yo sabía que tenía que haber algo más hasta que conocí a mi paciente más extraordinario. Déjame contarte sobre don Emilio, un hombre que llegó a mi consulta a los 92 años. Su familia estaba preocupada porque había comenzado a perderse en su propio barrio. Olvidaba los nombres de sus hijos y no podía mantener una conversación coherente por más de 2 minutos. Su esposa me miraba con lágrimas en los ojos. Doctor, mi marido era el hombre más inteligente que conocía. Era ingeniero, hablaba 3 idiomas, podía resolver cualquier problema matemático en su cabeza, y ahora no recuerda ni cómo se llama nuestro nieto. Cuando lo examiné, todos sus estudios neurológicos salieron normales. No tenía Alzheimer, no tenía demencia vascular, no tenía ninguna enfermedad degenerativa grave. Su cerebro estaba físicamente intacto, pero era como si hubiera perdido la conexión consigo mismo. Los estudios de imagen mostraban un cerebro estructuralmente sano.
Las pruebas de sangre descartaban deficiencias nutricionales o problemas hormonales. Desde el punto de vista médico tradicional, don Emilio estaba bien, pero claramente no lo estaba. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en un estudio japonés sobre neuroplasticidad. Los investigadores habían descubierto que ciertas áreas del cerebro pueden dormirse por falta de estimulación, pero mantienen su capacidad de reactivarse si reciben el impulso correcto. Era como si el cerebro fuera un músculo que se atrofia por falta de uso, pero que puede fortalecerse nuevamente con el ejercicio adecuado. El problema es que nadie nos enseña cómo despertar esas áreas. Es como tener un automóvil perfectamente funcional, pero no saber dónde está el botón de encendido. Comencé a investigar obsesivamente. Estudié las rutinas de centenarios lúcidos en Okinawa, donde las personas no solo viven más de 100 años, sino que mantienen una claridad mental extraordinaria hasta el final de sus vidas. Analicé los hábitos de monjes tibetanos que conservan una memoria prodigiosa hasta los 100 años y pueden meditar durante horas con una concentración perfecta. Entrevisté a científicos que habían dedicado su vida a entender los secretos de la longevidad cerebral. Viajé a centros de investigación en Japón, Suiza y Estados Unidos, buscando respuestas que la medicina convencional no podía darme. Y entonces, después de meses de investigación exhaustiva, lo descubrí. Existe una red neuronal que conecta áreas específicas de nuestro cuerpo directamente con las zonas más importantes del cerebro. Esta red incluye conexiones entre los pies y el cerebelo, entre el cuello y el sistema circulatorio cerebral, entre la lengua y las áreas del lenguaje, entre las orejas y el sistema vestibular. Pero esta red solo se mantiene activa si la estimulamos de manera precisa y regular. Sin este estímulo, se va apagando gradualmente, como luces que se dimean poco a poco, hasta que ya no las notamos. La mayoría de las personas vive décadas sin activar conscientemente estas conexiones. Van perdiendo la comunicación entre su cuerpo y su cerebro, sin siquiera darse cuenta, hasta que un día se dan cuenta de que ya no son quienes solían ser. La clave está en 5 puntos neurálgicos que la mayoría de las personas ignora por completo. Cuando los activas en la secuencia correcta, es como si encendieras un interruptor maestro que ilumina todo el cerebro simultáneamente. Cada uno de estos puntos está estratégicamente ubicado para estimular un sistema cerebral diferente. Los dedos de los pies se conectan directamente con el cerebelo, el centro de coordinación y equilibrio. El cuello controla el flujo sanguíneo que alimenta todo el cerebro. La lengua estimula las vastas redes neurales del lenguaje y la memoria. Las orejas regulan el sistema vestibular que mantiene nuestra orientación espacial y cuando se combinan todos juntos crean una sinfonía neurológica que despierta capacidades dormidas. Decidí probar esta teoría con don Emilio. Le enseñó una rutina de 5 movimientos simples que podía hacer sentado en su silla favorita sin esfuerzo alguno durante apenas 1 minuto al día. Al principio se mostró escéptico. «Doctor», me dijo, «he probado medicamentos, terapias, ejercicios complicados. ¿En serio cree que mover mis dedos de los pies va a cambiar algo?» Swing, le expliqué la ciencia detrás de cada movimiento, cómo cada ejercicio estaba diseñado para activar una red neurológica específica. Le prometí que si no veía resultados en 3 semanas, abandonaríamos el enfoque. Los primeros días no pasó nada notable. Don Emilio realizaba los ejercicios religiosamente, pero su estado parecía igual. Su familia comenzó a preocuparse de que esta fuera otra esperanza fallida. Pero en la segunda semana, su hija me llamó desconcertada. «Doctor», me dijo, «ayer papá me preguntó por mi jefe del trabajo, por su nombre completo, y recordó que tenía problemas con él.
Hace meses que no me preguntaba nada específico sobre mi vida. Yo también estaba sorprendido, pero le dije que continuáramos con la rutina. En la tercera semana, don Emilio llegó a mi consulta caminando erguido. Me saludó por mi nombre completo y me contó con lujo de detalles una anécdota de cuando era niño que su familia pensaba que había olvidado para siempre. Pero lo más impresionante ocurrió en la quinta semana. Don Emilio no solo había recuperado su memoria y su claridad mental, había comenzado a escribir sus memorias, algo que nunca había intentado antes. Su letra era firme, sus ideas estaban perfectamente organizadas, y recordaba fechas, nombres y eventos con una precisión que asombró a toda su familia. Cuando le pregunté cómo se sentía, me miró con ojos brillantes y me dijo: «Doctor, siento como si hubiera estado dormido por años y finalmente hubiera despertado. Es como si alguien hubiera limpiado las ventanas de mi mente». Su esposa lloraba de alegría. «Tengo a mi marido de vuelta. No solo está mejor que antes, está más lúcido que personas de la mitad de su edad. Ese día supe que había encontrado algo extraordinario, pero necesitaba saber si funcionaría con otras personas». Durante los siguientes 2 años, probé esta técnica con más de 200 pacientes, entre 60 y 96 años. Los resultados fueron tan consistentes que parecían imposibles. María Elena, de 73 años, que había dejado de cocinar porque olvidaba los ingredientes y los pasos, volvió a preparar recetas complejas de memoria. No solo eso, sino que comenzó a crear nuevos platos combinando sabores y técnicas de una manera que nunca había hecho antes. Carlos Rojas, de 75 años, que necesitaba ayuda para caminar porque había perdido el equilibrio, comenzó a subir escaleras con confianza. A los 2 meses, estaba haciendo caminatas diarias de 1 hora sin cansarse. Elena Soto, de 80 años, que apenas podía 2 frases seguidas, empezó a contar historias detalladas que tenía a su familia completamente cautivada. Sus relatos eran tan vividos y entretenidos que sus nietos preferían escucharla antes que ver televisión. Pero había más casos aún más extraordinarios. Recuerdo a Guadalupe, de 78 años, que llegó a mi consulta en silla de ruedas. Sus hijos me dijeron que se había caído varias veces porque había perdido totalmente el equilibrio y que ya no podía vivir sola porque se desorientaba constantemente. Después de 6 semanas practicando la rutina, no solo había recuperado su equilibrio, sino que había vuelto a bailar. Sí, a bailar. Me mostró un video de ella bailando salsa con una energía y gracia que envidiarían personas de 30 años menos. O el caso de Arturo, de 84 años, que había dejado de leer porque las palabras se le difuminaban y no podía concentrarse más de 5 minutos. Después del tratamiento, no solo volvió a leer, sino que se inscribió en un curso de filosofía en la universidad local. Sus profesores no podían creer la agudeza de sus comentarios y análisis. Ahora te voy a revelar exactamente qué estaban haciendo. Son 5 ejercicios que activan los 5 circuitos neurológicos más importantes de tu cerebro. Ejercicio 1. Activación del cerebelo a través de los dedos de los pies. El cerebelo no solo controla el equilibrio, es el centro de procesamiento que coordina tus pensamientos con tus acciones. Los dedos de los pies tienen una conexión neurológica directa con esta área. Es sorprendente, pero los mapas neurológicos muestran que los pies ocupan una proporción significativa del cerebelo. Sentado cómodamente, eleva los dedos de ambos pies simultáneamente y mantén arriba por 5 segundos. Siente cómo se activan los músculos pequeños. Después bájalos y presiona firmemente contra el suelo otros 5 segundos como si quisieras atravesar el piso. Con las yemas de los dedos, masajea el suelo por 10 segundos, creando pequeños círculos. Finalmente, abre y cierra los dedos repetidamente durante 10 segundos más, como si estuvieras haciendo puños con los pies.
Ejercicio 2. Optimización del flujo sanguíneo cerebral. El cuello es el puente vital entre tu cuerpo y tu cerebro. Cuando se contrae, reduce el flujo sanguíneo hasta en un 40%. Imagínate, casi la mitad de la sangre que debería llegar a tu cerebro se bloquea simplemente por tensión en el cuello. Gira la cabeza lentamente hacia la derecha hasta un punto cómodo, como si fueras a mirar por encima de tu hombro. Regresa al centro y repite hacia la izquierda. Siente cómo se estiran suavemente los músculos del cuello. Luego, levanta la barbilla como mirando al techo. Mantén unos segundos sintiendo el estiramiento e inclina hacia abajo acercando el mentón al pecho suavemente. Ejercicio 3. Estimulación de las áreas del lenguaje. Tu lengua tiene más de 10 terminaciones nerviosas conectadas directamente con las áreas cerebrales que controlan el habla, la comprensión y la memoria verbal. Es uno de los músculos más inervados del cuerpo humano. Saca la lengua lo máximo posible y manténla afuera unos segundos, sintiendo cómo se activan músculos que raramente usas. Dirígela hacia el lado derecho como intentando tocar tu mejilla. Mantén la tensión luego hacia el izquierdo. Presiona la lengua contra el paladar con fuerza, alternando tensión y relajación como si estuvieras haciendo flexiones con la lengua. Finalmente, haz círculos dentro de tu boca, primero hacia un lado, luego hacia el otro, masajeando desde adentro. Ejercicio 4. Reactivación del sistema vestibular. Tus orejas contienen el sistema que regula tu equilibrio, orientación espacial y estado de alerta. También están conectadas con el tronco encefálico, el centro de control de las funciones vitales. Sujeta ambas orejas suavemente entre tus dedos y tira hacia arriba como si quisieras estirarlas delicadamente. Mantén unos segundos y siente el calor que se genera. Repite hacia los lados como si fueras a hacer las orejas más grandes, luego hacia abajo. Termina masajeándolas con movimientos circulares suaves, cubriendo toda la superficie externa. Ejercicio 5. Integración neurológica completa. Ahora viene la magia. Puedes combinar todos estos movimientos en una secuencia de 60 segundos que multiplica exponencialmente sus efectos. Mueve los dedos de los pies hacia arriba y abajo mientras giras el cuello de lado a lado. Abre y cierra los dedos de los pies mientras mueves el cuello arriba y abajo. Saca la lengua mientras estiras las orejas hacia arriba. Mueve la lengua de lado a lado mientras estiras las orejas hacia afuera. Presiona la lengua contra el paladar mientras jalas las orejas hacia abajo. Gira la lengua dentro de la boca mientras masajeas las orejas con movimientos circulares. 1 minuto. Eso es todo. Pero aquí viene algo que ni siquiera yo esperaba cuando comencé esta investigación. Después de un año implementando esta técnica, noté un patrón extraño en mis pacientes. No solo estaban recuperando sus capacidades cognitivas perdidas, sino que muchos estaban desarrollando habilidades que nunca antes habían tenido. Carmen, de 68 años, que siempre había sido mala para los números, comenzó a resolver sudokus complejos por primera vez en su vida. No solo eso, sino que desarrolló una fascinación por las matemáticas que la llevó a estudiar álgebra por placer. Roberto, de 74 años, que nunca había mostrado interés por los idiomas, empezó a aprender inglés y lo dominó en meses. Luego siguió con francés e italiano. Su familia bromeaba diciendo que se había vuelto más inteligente que cuando era joven. Ana María, de 81 años, desarrolló una memoria fotográfica tan impresionante que podía recordar conversaciones completas palabra por palabra, incluso semanas después de haberlas tenido. Comenzó a escribir un diccionario de refranes regionales que se convirtió en un tesoro cultural para su comunidad. Pero el caso más extraordinario fue el de Francisco, de 87 años.
Nunca había pintado en su vida, ni siquiera había mostrado interés por el arte. Después de 3 meses con la rutina, comenzó a crear paisajes con una técnica y sensibilidad artística que dejó boquiabiertos a profesores de bellas artes. Fue entonces cuando entendí algo revolucionario. No estábamos simplemente recuperando funciones perdidas. Estábamos activando potenciales latentes que habían estado dormidos durante décadas. El cerebro humano tiene una capacidad de 2,5, el equivalente a 3 millones de horas de video en alta definición, pero la mayoría de las personas solo usa entre el 8 y el 12% de esa capacidad durante toda su vida. Esta técnica no solo reactivaba las áreas que habían perdido conectividad, sino que estaba desbloqueando regiones cerebrales que nunca antes habían estado completamente activas. Era como si hubiéramos encontrado habitaciones secretas en una casa que creíamos conocer completamente. Los estudios de neuroimagen que realizamos después confirmaron esto. Los cerebros de mis pacientes mostraban nuevas conexiones, áreas previamente inactivas, que ahora brillaban con actividad, redes neurales más densas y complejas que antes del tratamiento. Hoy has descubierto el secreto que esa mujer de 89 años usaba para memorizar 347 números, 5 ejercicios simples que reactivan los circuitos neurológicos más importantes de tu cerebro. Los dedos de los pies para reactivar el cerebelo y mejorar tu equilibrio y coordinación mental. El cuello para optimizar la circulación cerebral y clarificar tus pensamientos. La lengua para estimular las áreas del lenguaje y fortalecer tu memoria verbal. Las orejas para reactivar tu sistema vestibular y mejorar tu concentración y la rutina integrada que fusiona todo en un solo minuto y multiplica exponencialmente los beneficios. Pero más que eso, has descubierto que el envejecimiento no es una sentencia de deterioro inevitable. Has aprendido que tu cerebro, sin importar tu edad, conserva un potencial extraordinario que solo está esperando ser despertado. No importa si tienes 60, 70, 80 o más años. Tu cerebro conserva su capacidad de renovarse, de sorprenderte, de despertar potenciales que creías perdidos para siempre. Solo necesita que le des esa oportunidad. Miles de mis pacientes han transformado sus vidas con esta rutina. Algunos han recuperado memorias que creían perdidas para siempre. Otros han desarrollado habilidades que nunca soñaron poseer. Muchos han encontrado una nueva pasión por la vida, una energía mental que no habían sentido en décadas. 1 minuto al día, 60 segundos que pueden devolverte décadas de agilidad mental y desbloquear capacidades que ni siquiera sabías que tenías. Tu cerebro no se rinde. Tiene la sabiduría de décadas de experiencia, la profundidad de miles de recuerdos y el potencial de seguir creciendo y sorprendiéndote cada día. Y tú tampoco deberías rendirte. Yo soy el Dr. Javier Martínez. Si te ha gustado este video y quieres ayudar a que más personas descubran su verdadero potencial cerebral, compártelo con alguien que lo necesite, porque todos merecemos llegar a la vejez con lucidez, dignidad y la emocionante posibilidad de seguir descubriendo quiénes podemos llegar a ser. Hasta la próxima y recuerda, tu mejor versión te está esperando.